Estaba regando mis geranios en la terraza cuando sonó el móvil. Era mi hijo, como siempre hablando rápido, enlazando temas sin respirar. Hasta que su voz cambió de tono. Mamá, necesito pedirte algo. ¿Puede quedarse Iker contigo unos días? Preguntó. Yo tengo un curso de arquitectura en Salamanca y no hay sitio en la residencia esta semana. Te prometo que es tranquilo, ni lo notarás. Respondí sin dudar. Claro que sí, hijo. Que venga cuando quiera. Colgué, pero me quedé un rato con la regadera suspendida en el aire. Cuando volví a colocarla, ya estaba cambiando las macetas de sitio, limpiando el polvo del ventanal con más energía de la necesaria. Luego fui a la cocina, cambié el mantel por uno blanco con amapolas. Y, sin saber por qué, abrí el armario y empecé a elegir vestidos. Uno de lino. Blanco, casi traslúcido a contraluz. Me lo puse sin ropa interior, dejando que la tela rozara la piel como aire. Unos zuecos tejidos a mano que me había traído mi madre de Galicia. En la muñeca, solo un cordón de lino. El pelo lo recogí como al descuido, aunque no había nada casual en ese gesto. Cuando llamó a la puerta, eran casi las 4. Al abrir, tuve que agarrarme al marco. Iker no era un niño. Era un hombre. Alto, de hombros marcados, mirada serena pero intensa. Piel dorada por el sol, una camiseta gris ajustada al cuerpo, y una voz cálida, un poco ronca. Buenas tardes, señora Clara. Gracias por acogerme. Dijo, señora, pero sus ojos hablaban diferente. Me miraban no como a una madre de su amigo, sino como a una mujer. El ruido de mi hijo en la entrada devolvió el orden. Las zapatillas en el suelo, el olor a colonia masculina en el pasillo, las risas. Todo era familiar, cotidiano. Pero algo había cambiado. Algo que se había activado con ese apretón de manos, un segundo más largo de lo que mandan las reglas. Esa noche preparé cena ligera, crepas de trigo sarraceno, queso fresco, té de menta. Charlamos sobre recuerdos del colegio. Iker, sentado frente a mí, apenas hablaba, pero cuando lo hacía, sus ojos buscaban los míos. Y cuando los encontraba, no se apartaban. Aquí todo parece más lento, dijo de pronto. Como si el tiempo se hubiera quedado dormido. Le sonreí. Pero sentí su mirada demorarse en mi boca, en mi cuello. Después me metí en la cama. Pero dormir fue imposible. Mi cuerpo estaba inquieto, como si en la casa circulara una nueva corriente. No miedo. Algo más vivo. A la mañana siguiente, mi hijo se fue temprano. Iker seguía en la casa. Fui al baño. Me duché. El agua caliente deslizándose por mi espalda me hacía cerrar los ojos. Me lavé lentamente, como si cada parte de mí despertara de un letargo. Usé un jabón artesanal de flores blancas que hacía años no sacaba. Me envolví en una toalla blanca, aún húmeda, y salí al pasillo. Allí estaba él. Bajo, descalzo, con una taza de café en la mano. El cabello despeinado. Una camiseta sencilla que le caía suave sobre los músculos. Nos miramos. Sus ojos bajaron lentamente por mi cuello, por la toalla ajustada en mis caderas. Buenos días, dijo, con esa voz suya, templada. Buenos días, respondí, sin apartar la mirada.
Pasamos uno junto al otro en el pasillo estrecho. Su brazo rozó el mío. O quizás no. Pero lo sentí igual. Un escalofrío me recorrió la columna. No era miedo. Era algo que no recordaba haber sentido desde hace años. Me encerré en mi habitación. Miré por la ventana. El limonero en flor me saludaba como si nada pasara. Pero yo sabía que sí. Que algo había comenzado. El sábado amaneció perezoso. Una brisa tibia entraba por las ventanas, moviendo las cortinas como si flotaran. El sol ya calentaba fuerte, pero no quemaba. Caminé descalza por la cocina, con una taza de café en la mano, envuelta en un batín de algodón color crema. Era uno que casi nunca usaba, porque me hacía sentir demasiado consciente de mi cuerpo. Era suave. Se pegaba ligeramente a la piel húmeda del baño. Se ajustaba a la cintura, insinuando curvas más que cubriéndolas. Y lo elegí, a sabiendas. Mi hijo había salido temprano, dejando una nota junto a la cafetera: nos vemos por la noche, no cocines mucho, mamá. Yo ya sabía lo que eso significaba, Iker y yo estaríamos solos todo el día. Mientras preparaba pan tostado y untaba miel con la punta de una cucharita, escuché pasos. Iker apareció en la entrada de la cocina, despeinado, con los ojos aún brillando por el sueño. Llevaba una camiseta negra y pantalones cortos, ambos tan sencillos como él. Su piel tenía ese tono dorado que deja el sol del sur. «Espero que no te haya despertado», dijo, con esa voz baja y seca de las mañanas. «No, ya estaba despierta», contesté, sonriendo. O al menos intentando sonreír sin mostrar lo mucho que me temblaban las manos. Se acercó para dejar su taza sobre la mesa. Mientras lo hacía, su mirada se detuvo. En mis piernas. En el borde del batín. En cómo se marcaba mi pecho con cada respiración. Desvié la vista. Pero sentí como el aire entre nosotros se volvía más espeso. Más lento. Este lugar tiene algo, dijo él, sin moverse. Algo que hace que todo se sienta más real. Debe ser la tranquilidad, respondí. Mi voz sonó hueca, casi tímida. Pusimos la mesa juntos. Nuestros dedos se cruzaban sin tocarse. Los gestos eran mínimos, pero cargados de algo que no sabíamos nombrar. Después del desayuno, él me ofreció ayudar con el huerto. No podía negarme, aunque en el fondo, cada parte de mí pedía que dijera que no. Porque sabía que verlo bajo el sol, moviéndose con ese cuerpo joven, sería un tormento suave y constante. Salimos. Él se descalzó, caminando por la tierra como si perteneciera allí. Yo lo observaba por la ventana mientras lavaba los platos. El sudor le marcaba la espalda. La camiseta se le pegaba al cuerpo. El cabello revuelto, la frente húmeda. Sus manos arrancaban malas hierbas con paciencia. Y yo, no podía dejar de mirar. A media mañana, el calor era insoportable. Me cambié de ropa. Elegí un vestido de lino celeste, con escote en forma de barco y un cinturón que acentuaba la cintura. No llevaba sujetador. No por provocación. Por comodidad. O al menos, eso me repetía. Cuando regresó, venía con las manos mojadas, secándose con una toalla vieja que colgaba del tendedero. El huerto está a salvo, dijo, sonriendo. Entonces ahora te toca a ti.
Te enseño la ducha del patio, le respondí, intentando que mi voz no se quebrara. Lo conduje hasta el rincón detrás del limonero, donde el agua se calentaba al sol en un viejo tanque. Todo era rudimentario, pero funcional. Puedo solo, dijo él. Asentí. Me di la vuelta para marcharme. Pero no me fui. Me quedé. A unos metros, sin moverme. A través de las rendijas de la madera, lo vi quitarse la camiseta. Su piel brillaba, húmeda. El agua bajaba lenta por su espalda. Por sus costados. Sus dedos acariciaban la nuca. El jabón resbalaba por su pecho. No era deseo lo que sentí. Era algo más salvaje. Más primitivo. Como si mi cuerpo recordara sensaciones que hacía años no se atrevían a surgir. Me obligué a volver al interior. Él entró un rato después, con el pelo mojado y el torso aún perlado por el agua. Hoy estás, especialmente guapa, me dijo, mirándome desde la puerta de la cocina. Es solo un vestido, contesté. No. Es como estás tú en él. No pude responder. Me quedé quieta, con el corazón martillando. Se acercó a la ventana. Apoyó una mano en el marco. Es curioso, dijo. Aquí todo está tan en calma, pero en mi cabeza hay ruido. Mucho. Lo miré. Y supe que pensaba lo mismo que yo. Que el silencio de la casa nos empujaba uno al otro. Minutos después, mi hijo llamó. Nos invitaron a una barbacoa con noche incluida. Me quedo allá, ¿vale? Está bien, cariño. Disfruta, dije, sabiendo que esa frase cambiaba todo. Iker y yo quedamos solos. Y el silencio ya no tenía escapatoria. La casa estaba tan silenciosa que incluso el tic-tac del viejo reloj parecía más suave. Afuera, la luz del atardecer teñía las paredes de tonos ámbar. Dentro, sin embargo, el calor no era solo del verano. Era otro. Más íntimo. Más denso. Encendí la cocina casi sin pensarlo. Puse a cocer trigo sarraceno y salteé champiñones con cebolla en aceite de oliva. Olores simples. Hogareños. Pero mis manos temblaban. Iker estaba en la sala, hojeando un álbum antiguo de fotos de mi hijo. Lo escuchaba reírse a veces. Otras, se quedaba callado, mucho rato, en una misma página. Sabía cuál. La que mostraba un verano en la costa. Yo, en un vestido claro, con el viento en el pelo. Su silencio lo decía todo. Cuando lo llamé a cenar, apareció con otra camiseta. Blanca, de algodón, algo húmeda aún por la ducha. El escote amplio dejaba ver parte de sus clavículas. Traía una botella de vino en la mano. Vino casero. Yo asentí. Lo abrimos. ¿También lo hiciste tú? Preguntó, tras el primer sorbo. Aquí casi todo lo hago yo, contesté. Nos sentamos. Comimos despacio, como si el tiempo se hubiera diluido en el aroma del vino y de la comida. Él hablaba de la universidad, de Salamanca, de la vida en la ciudad. Pero yo apenas escuchaba. Solo miraba sus gestos, cómo enrollaba el tenedor, cómo el vino teñía sus labios, cómo se arremangaba para lavar su plato. «Puedo ayudarte», dijo. «No hace falta». «No lo hago porque haga falta».
Me quedé sentada, inmóvil, mientras él lavaba los platos. De pie, sus brazos formaban una línea perfecta desde los hombros hasta las muñecas. La camiseta mojada se le pegaba a la espalda. Yo no debía estar mirando. Pero lo hacía. Sin pudor. Sin esconderme. Terminó, se secó las manos en un trapo, y se giró. Siento que algo se mueve dentro de mí, dijo con voz baja, contenida. Como si hubiera algo que no sé cómo nombrar. Me levanté, caminé hacia él. Nuestros cuerpos quedaron apenas separados por unos centímetros. Mi aliento chocaba con el suyo. Lo miré, y no vi miedo, ni duda. Solo deseo. Y algo más profundo. No es malo sentir, dije. Sus ojos se endurecieron, se oscurecieron. No me tocó aún. Solo pasó un dedo por mi hombro, apenas rozándome la piel. Desde esta mañana, lo supe, susurró. Yo cerré los ojos. Un instante bastaba para retroceder. Pero en lugar de eso, avancé. Nuestros labios se encontraron. No fue un beso impulsivo. Fue lento. Cargado de un peso que venía de horas, de días, de miradas. Su boca era cálida, húmeda, firme. Y la mía lo buscaba como si hubiera sido hecha para encajar en ese silencio. Sus manos se posaron en mi cintura. Suaves, cuidadosas. Las mías subieron por su espalda, acariciando cada curva de sus músculos. Él me empujó con cuidado hacia el borde de la mesa, solo para acortar la distancia. Mi vestido crujía bajo la presión, pero no nos detuvimos. Solamente cuando sus dedos llegaron al botón superior, él se detuvo. Lo desabrochó. Luego otro. Yo temblaba. Cada movimiento era un paso hacia el punto sin retorno. Si sigo, no habrá vuelta atrás, dijo, sin apartarse. Ya no la hay, respondí. Pero aún así, no fuimos más allá. Él cerró suavemente el escote, acarició mi rostro, y se alejó. Se quedó en la cocina. Yo subí a mi habitación, descalza. En silencio. Esa noche no dormimos. Ni él. Ni yo. Ni la casa. A las 5, cuando apenas clareaba, me levanté. El aire era denso, inmóvil. Caminé hasta la cocina. Iker ya estaba allí, preparando café. Llevaba solo un pantalón corto. Tenía el pelo alborotado y los párpados hinchados de no dormir. Sirvió 2 tazas. Nos sentamos. Bebimos sin hablar. Y en ese silencio, lo supe todo. Ayer, empecé. No digas nada, me interrumpió. Yo ya lo sé. No sé si se refería al deseo, a la culpa, o al miedo. Pero no necesitaba explicaciones. Lo entendía. Todo. El resto del día nos movimos como sombras. Él arregló el portón del jardín, sacó ramas secas, limpió el canalón. Yo cocinaba, cosía, barría, pero mis ojos lo seguían. Cada vez que levantaba un cubo o se agachaba, sus músculos se tensaban bajo la piel. El calor volvía, como una amenaza dulce. Me puse un vestido verde claro, casi transparente bajo el sol. Sin sujetador. Era imposible con ese calor. Sandalias color piel, apenas notables. Cada vez que él pasaba cerca, sabía que me miraba.
No necesitaba comprobarlo. El almuerzo fue breve. Silencioso. El lenguaje ya no estaba en las palabras. Por la tarde, mientras lavaba los platos, él se acercó por detrás. No hizo ningún movimiento brusco. Solo apoyó las manos a ambos lados del fregadero. Me rodeó. ¿Quieres que lave yo? Susurró. Asentí sin girarme. No empezó. En lugar de eso, su aliento rozó mi cuello. Lo sentí deslizarse por la nuca, la espalda, cada vértebra. Me gusta cómo huele tu piel, dijo. Aún la tengo en los dedos. Me giré. Solo un poco. Nuestros ojos se encontraron. Él respiraba con fuerza. Yo, apenas. Se apartó, de pronto, como si algo lo hubiera despertado. Comenzó a lavar platos. Pero ya todo estaba dicho. Minutos después, mi hijo llamó. Volvemos mañana temprano. Iker se puede quedar hasta el miércoles si no molesta. No molesta, respondí. Esa noche, nada volvería a ser igual. La casa se quedó quieta, suspendida en una espera muda. Todo parecía más suave, más lento. Ni las cortinas se movían. Solo el reloj en la sala marcaba el paso del tiempo, pero incluso él parecía hacerlo con respeto. Iker estaba sentado en los escalones del porche cuando salí. Su espalda ligeramente sudada bajo la luz cálida del anochecer. Leía, o fingía hacerlo. El libro caía entre sus manos, abierto, pero su mirada estaba en otra parte. ¿Viniste a refrescarte? Pregunté, apoyándome en la puerta. Más bien a estirar la espera, dijo sin girarse. Esa frase me atravesó. Me acerqué, descalza, el suelo de madera aún tibio por el sol. Me paré detrás de él. Sentía su calor sin tocarlo. El silencio entre nosotros se tensaba como una cuerda delgada. Hoy no te irás a dormir sola, dijo él, levantándose. Y tú no te quedarás en la cocina, respondí. Entramos sin más palabras. Como si hubiésemos ensayado este momento en sueños que nunca contamos. Subimos a mi habitación. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic sordo. No había prisa. Solo tiempo. Solo verdad. Nos quedamos frente a frente. La penumbra suavizaba los bordes. Mi vestido era liviano, de tela suave, y su cuerpo parecía crecer en el silencio, como si se revelara entero. Él se acercó despacio, con la delicadeza de quien toca por primera vez algo que ha deseado demasiado tiempo. Sus dedos recorrieron mis hombros, mi espalda, mi cuello. Yo lo dejé hacer. Me abandoné al tacto, a la respiración compartida. Mis manos lo buscaron. Rodeé su cintura, subí por su abdomen, sintiendo cada línea bajo mis palmas. Su piel olía a jabón, a ropa recién lavada y algo más, algo masculino, cálido, mío. Mi vestido cayó al suelo. Me quedé en ropa interior, de color durazno claro, simple. Él me miró, largo. Como si quisiera recordar cada detalle, cada curva, cada sombra. Cuando me abrazó, el mundo se volvió muy pequeño. Solo cabíamos él y yo. Su boca recorrió mi cuello, mis hombros. Mis dedos se enredaron en su cabello húmedo, suave. No fue brusco. No fue urgente. Fue un lenguaje. Un intercambio.
Un baile contenido durante demasiado tiempo. Después, cuando el sudor se mezcló con la respiración y el silencio volvió a caer como un velo sobre la habitación, nos quedamos así. Juntos. Uno pegado al otro. Sin hablar. Desperté antes del amanecer. No por un ruido, sino por una sensación. Mi cuerpo estaba pesado, relajado. Sentía que flotaba. Iker dormía aún, boca entreabierta, su pecho subiendo y bajando en ritmo perfecto. La luz tímida del alba empezaba a tocarle el pecho, el cuello, los labios. Me senté en la cama, observándolo. Cada detalle era nuevo. Cada línea de su cuerpo, una confesión. Quería memorizarlo todo. Porque sabía que esa imagen, ese instante, era fin y principio. Él abrió los ojos. Me encontró allí. No se sobresaltó. No preguntó. Solo me acarició la mejilla con la punta de los dedos. Luego dijo, en voz casi inaudible. Perdón. ¿Por qué? Por ser ahora parte de tu secreto. No respondí. No tenía cómo. Pero sus palabras se quedaron ahí, flotando. Nos vestimos en silencio. Yo elegí un vestido sobrio, de algodón grueso, mangas largas. Me recogí el cabello en un moño apretado. Él se duchó, se cambió, y cuando volvió a la cocina, ya todo parecía correcto. Demasiado correcto. Su mochila estaba junto a la puerta, lista. Mi hijo viene en unos minutos, le dije. Lo sé. Me escribió. Nos sentamos a tomar café. No hablábamos. Solo el tintinear de las cucharas contra las tazas. De pronto, Iker tomó mis manos. Las sostuvo. Un momento. Si alguna vez quieres que vuelva, ya sabrás a dónde escribir, lo interrumpí. Se levantó. Yo también. Le ayudé a ponerse la chaqueta. Nuestros dedos se rozaron. Una última vez. Lenta. Callada. Cuando el coche sonó afuera, él no salió de inmediato. Me miró. Profundo. Como aquella primera vez. Gracias por todo, dijo. Esto no fue todo, le susurré. Fue el comienzo. Y se fue. La puerta se cerró. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo. El aire había cambiado. Minutos después, mi hijo llegó. Me abrazó, habló, rió. Yo también. Todo parecía normal. Pero dentro de mí, algo latía aún. Algo que olía a menta, a sudor, a madrugada. Y cuando abrí la ventana para dejar entrar el nuevo día, encontré una hoja doblada en 4, sin nombre. Si vuelves a quedarte sola, solo escribe. Si hace calor otra vez, sabré que es el momento. La sostuve entre los dedos hasta que el viento se llevó una esquina. Y supe, esta historia había terminado, solo para empezar otra vez. Esa mañana el sol entraba más fuerte por las ventanas, como si quisiera borrar lo que la noche había dejado. Pero había cosas que no podían borrarse. Yo me movía por la cocina en silencio. Cada objeto estaba en su sitio, cada movimiento era rutinario, el café subiendo lento, los platos bien alineados. Pero algo en mis manos seguía temblando, como si el cuerpo supiera que el alma aún no había regresado del todo. Mi hijo hablaba.
contaba anécdotas del viaje, reía, me mostraba fotos en su teléfono. Yo sonreía. Le respondía. Lo escuchaba. Pero por dentro, aún sentía el calor de la noche. La piel aún guardaba el eco de los dedos de Iker. Mis labios recordaban sus pausas. El cuerpo, su peso. Todo vivía en mí como la fragancia de un perfume olvidado que vuelve con el roce del viento. Y luego, sin pensarlo, fui hasta la habitación de huéspedes. La cama estaba hecha, la ventana entreabierta. Todo limpio. Todo neutral. Pero en el alféizar, el viento había dejado una huella. La hoja de papel. La que había dejado. Volví a tomarla. Sus palabras seguían allí, firmes. Si vuelves a quedarte sola, solo escribe. Si hace calor otra vez, sabré que es el momento. La doblé con cuidado y la guardé en el cajón de la cómoda, entre viejos pañuelos. Nadie la vería. Pero yo sabría que estaba allí. Esa tarde fui al mercado del pueblo. Caminé entre puestos de frutas, telas y flores. Saludé a los vecinos. Compré pan de centeno, queso curado, ciruelas. Todo parecía igual. Pero la forma en que me miraban, algunos más atentos, otros con curiosidad contenida, me hizo entender que algo había traspasado los muros de mi casa. No era un escándalo. Era otra cosa. Una transformación. Volví a casa con una bolsa en cada mano. El suelo bajo mis pies crujía. El limonero olía más fuerte. El calor se colaba por las rendijas con descaro. Me cambié de ropa, un vestido blanco de tirantes, sencillo, con botones de madera. Lo había usado muchas veces antes. Pero ese día lo sentí diferente sobre mi piel. Más suave. Más mío. Pasé la tarde en la terraza, leyendo, con las piernas estiradas y el libro abierto en el regazo. Pero no leía. Miraba al horizonte. Escuchaba a los gorriones. Y recordaba. Cuando anocheció, mi hijo salió a dar un paseo con amigos. Me quedé sola otra vez. El silencio era cómodo, conocido. Pero esta vez, no me pesaba. Encendí una vela sobre la mesa. Serví una copa de vino. No para brindar. Para honrar. Honrar lo que habíamos compartido. Lo que habíamos permitido. Lo que habíamos sentido sin culpa. Me puse a escribir. No una carta. No un mensaje. Solo líneas sueltas. Pensamientos. Recuerdos. Y entre ellos, una sola frase, el cuerpo nunca olvida lo que lo hizo temblar. La noche avanzó sin prisas. Cuando fui a dormir, abrí la ventana. El aire era denso, cargado de humedad. Antes de apagar la luz, miré al espacio vacío a mi lado. No sentí tristeza. Ni dolor. Solo un deseo inmenso de que ese espacio, algún día, pudiera volver a llenarse. Con él. O con alguien que supiera mirar como él. Con alguien que supiera leer mis silencios como él lo hizo. Y entonces supe, mi historia no había terminado. Solo estaba esperando su siguiente capítulo.